Puede ponerse cómodo ahí en su lugar. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, se hizo acompañar de 12 personas que estaban muy cercano a él. Eran los que nosotros conocemos como los discípulos de Jesús. Cuando Jesús estaba con ellos, Jesús estuvo en un periodo de 3 años trabajando a sus discípulos para que sus discípulos, justo después de que Jesús se fuera, siguieran la obra que Jesús les había encomendado. Jesús durante esos 3 años preparó a sus discípulos para que justo después de que Jesús muriera, sus discípulos siguieran las obras que Jesús había venido a hacer a esta tierra. Y se da el acontecimiento de la cruz y de la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, se suponía que sus discípulos, aquellos que él había preparado, justo después de irse, ellos harían lo mismo que Jesús había hecho en esta tierra. Se supondría que cuando Jesús se fuera, los discípulos iban a continuar la obra del Señor. ¿Y cuál fue la obra que Jesús hizo en esta tierra cuando él estaba? Predicar el evangelio, llevar sanidad a los enfermos, liberar endemoniados, dar esperanza a los desesperanzados y aliviar los corazones heridos, rotos y afligidos por el diablo y por el sistema. Muere Jesús y adivine qué fue lo que sucedió. Sus discípulos, aquellos que se entendían que estarían haciendo lo que Jesús tendría que seguir haciendo, estaban haciendo todo lo contrario. En vez de sanar enfermos, en vez de restaurar heridos, en vez de aliviar, en vez de dar esperanza, dice el evangelio que sus discípulos estaban haciendo lo que antes hacían. Entonces resucita el Señor, y cuando Jesús resucita se va a sus discípulos. Y dice el evangelio que Jesús se les aparece a sus discípulos. Y en esta ocasión era la 3ª vez en que Jesús se les aparece a sus discípulos. Y cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, Jesús se aparece en un lago denominado Tiberías. Ahí en ese lugar se para un hombre y se encuentra a sus discípulos. El título de esta tarde es Las instrucciones del hombre de la orilla. Se lo voy a repetir una vez más. Las instrucciones del hombre de la orilla. Y se lo repito por 3ª y última vez para que se nos quede. Las instrucciones del hombre de la orilla. Y quiero resumirle este relato para que después lo podamos leer y usted lo pueda absorber. Y quiero contarle brevemente qué fue lo que sucedió. Se supondría entonces que los discípulos, después de la muerte del Señor, estarían sanando, liberando y haciendo lo que Jesús les había encomendado. Pero dice el evangelio de que era la 3ª ocasión en que Jesús se les aparecía a sus discípulos, y los discípulos estaban en un lago que se llamaba Tiberías, una vez más pescando. Y dice el evangelio que estaba Pedro, que era el pescador, y con Pedro, junto con Pedro, habían 7 discípulos. Escúchese este dato: 7 de 11 a 12 discípulos haciendo lo que no tenían que hacer. Estaban una vez más en la pesca de pescados. 7 de 12 estaban ya pescando en el lago, y dice el evangelio que ahí estaba Pedro, ahí estaba Natanael, ahí estaban los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y dice la Biblia que habían otros 2 más que no los menciona con sus nombres. En total, Jesús se encuentra a 7 de sus discípulos pescando en el lago de Tiberías.
Mientras ellos están pescando, sucede una particularidad. Dice que estaban sus discípulos toda la noche, pesca y que pesca. Y a pesar de que llevaban toda una jornada de noche intentando pescar, tenían, adivine cuántos pescados, 0 pescados. Es decir, habían trabajado, se habían esforzado y habían hecho tantos intentos uno tras otro que no habían logrado nada toda la noche. Yo quiero que usted piense conmigo, ¿cómo se habrán sentido estos discípulos después de toda una noche de pesca sin tener ni un tan solo pescado? Frustrados, decepcionados, cansados. Y justo en ese momento se aparece un hombre a la orilla del mar de Tiberías. Este hombre, cuando se aparece a la orilla del mar, les da ciertas indicaciones y les hace una pregunta antes de estas indicaciones. Y les dice, a lo lejos, aquel hombre justo a la orilla de la playa y aquellos aún en la barca, y les dice, ¡hey! ¡Hey! ¿Tenéis algo de comer? Decía aquel hombre a la orilla del mar. ¡Hey! ¿Tenés algo de comer? Aquellos hombres, al darse cuenta que llevaban toda una noche sin lograr un pescado, cuando empiezan a revisar las redes y empiezan a verse los 7 uno al otro, no tenemos nada, dijeron aquellos discípulos, respondiendo al hombre que estaba en la orilla. Aquel hombre que estaba a la orilla, justo después de que ellos dijeron, no tenemos nada, les dijo, echen la red al lado derecho de la barca. Y si la echan al lado derecho, van a tener muchos peces. Me suena como ilógico eso. Llevamos toda una noche tirando la red, ya es de madrugada, y este extraño que está ahí a la orilla, que a saber quién es, nos está diciendo que tiremos una vez más la red, pero ahora nos dice, tírenla al lado derecho. ¿Qué hacemos? Si los expertos somos nosotros, no aquel desconocido que está allá. ¿Qué hacemos? ¿Le hago caso a aquel que me está gritando? Pero dice el Evangelio que después de todas estas preguntas que los 7 probablemente se hicieron en sus mentes, ahí estaba Pedro, el que era el pescador. Entonces dice que tomaron una decisión. Y la decisión fue obedecer las instrucciones del hombre que estaba a la orilla del mar. Dice entonces que agarraron la red, les haber costado tomar esta decisión, porque era totalmente ilógico lo que estaba pidiendo aquel hombre. Para los que son pescadores, los que vienen de pescar, ustedes sabrán que los pescadores no pescan de día. Los pescadores se van en la noche a pescar, porque en la noche es que se encuentran los peces. La instrucción del hombre que estaba a la orilla era de día, ya de madrugada. Lo que estaba pidiendo aquel hombre era totalmente fuera de la lógica. Era un hombre extraño que no conocían y era un hombre que no sabía de pescar y estaba pidiendo algo totalmente en contra de la naturaleza para pescar, porque lo estaba pidiendo de día y no de noche. Dice el Evangelio que
Los discípulos obedecieron las instrucciones de aquel extraño y tiraron la red a la derecha de la barca. Usted conoce el relato que cuando los discípulos tiran la red a la derecha, dice que la red se les atascó abajo y ya no la podían sacar. Y ya no la podían sacar porque había una gran cantidad de peces que estaba tan cargado que empieza uno a llamar al otro: hey, ayúdame que ya no puedo. Y empieza a llamar el segundo al tercero: hey, ayúdame que no puedo. Empieza a llamar el tercero al cuarto y le dice: hey, ayúdame que no puedo. Empieza a llamar el cuarto al quinto y le dice: hey, ayúdame que no puedo. Empieza a llamar el quinto al sexto: hey, ayúdame que no puedo. Dice el evangelio que era tan grande la pesca que no podían sacar la red. Y cuando estaban ya los 7 intentando jalar la pesca, dice el evangelio que el discípulo amado vio para la orilla y le pega un codazo al otro y le dice: Pedro, mira quién es. Es el Señor Jesús. Hasta ese momento, Pedro ni los 7 se habían dado cuenta que era el Señor Jesús el que les estaba dando las indicaciones. Y lo que hacen los discípulos es que rápido salen corriendo, nadando hacia la orilla, empujando todos la red. Y llegan donde el Señor y se dan cuenta que era el Señor Jesús que les había permitido lograr una pesca milagrosa en esa madrugada. Llegan los discípulos y empiezan a sacar la red. Y después de no haber tenido nada de peces, dice el evangelio que lograron sacar 150 peces. Se lo vuelvo a repetir: 150 peces. Pongámoslo al precio actual por libra, ¿cuánto cree que no habrán sacado? Todo esto sucedió porque aquellos hombres que estaban allá dentro del mar de Tiberías siguieron las instrucciones del hombre que estaba a la orilla. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. ¿Lo tenemos todos? Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Nínico, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando
la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. El 9 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús entonces: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Quedémonos hasta ahí con la lectura. Teniendo en claro lo que sucedió, se lo resumo rápido. Los discípulos se suponían que tendrían que estar haciendo la obra de Jesús. Se dice que cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos no tenían que trabajar, porque por medio de las ofrendas los discípulos eran alimentados. Muere Jesús y ellos ya tienen un lío, porque ahora ellos tienen que ir a trabajar para sustentarse. Y es así como estos toman la decisión de acompañar a Pedro el pescador. Y es así como Jesús los encuentra a ellos en Tiberías haciendo lo que él no los había mandado hacer. Jesús entonces hace una pregunta. Y lo primero que vamos a aprender en esta mañana es la primera pregunta que el hombre de la orilla le hace a aquellos que estaban pescando. Y la primera pregunta que les hace es: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Esa es la primera pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Esa es la primera pregunta que el hombre de la orilla le hace a aquellos que estaban pescando. Y la pregunta de hijitos, ¿tenéis algo de comer?, va con probablemente una intención de parte de Jesús para que aquellos que estaban pescando se dieran cuenta de su estado, para que aquellos que estaban haciendo la labor se dieran cuenta de cómo es que ellos estaban. Si la pregunta del hombre de la orilla no surge, aquellos no se dan cuenta cómo se encontraban. Cuando nace la pregunta de aquel hombre de la orilla: hijitos, ¿tenéis algo de comer?, aquellos hombres ven el inventario, ven la barca y se dan cuenta que no tienen ningún pez. Y al darse cuenta que no tienen ningún pez, aquellos discípulos se dan cuenta del estado en el que ellos se encontraban. Esa misma pregunta que el hombre de la orilla le hace a sus discípulos es la misma pregunta que Jesús te hace a ti y me hace a mí en esta tarde. Y nos dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Jesús se las hace a aquellos que son discípulos del Señor, aquellos que son seguidores del Señor, aquellos que se suponía que tendrían que estar haciendo la obra de su maestro, no pescando. Jesús le hace esta pregunta a aquellos que en teoría tendrían que estar pescando vidas, pescando almas y no pescando peces.
Jesús le hace la pregunta a estos que en teoría tendrían que estar sanando enfermos, liberando endemoniados, llevando esperanza a los desesperanzados, pero aquellos estaban buscando lo terrenal, buscando el pescado físico y no buscando a las vidas o a las personas que Jesús los había mandado y encomendado. Y cuando Jesús les hace la pregunta, ¿tenéis algo de comer? Lo que Jesús quiere es que aquellos hijos de Él se den cuenta de su estado y de su situación. Cuando Jesús nos hace a ti y a mí esta pregunta, es para que usted en esta tarde, usted que ha venido, haga un inventario de cuántos peces usted tiene en su barco. Y si habláramos de que esos peces fueran el resultado de tu trabajo, la pregunta sería: ¿cuánto amor hay dentro de tu corazón? La pregunta sería: ¿cuánta misericordia hay dentro de tu barca? Si pudiéramos contar los resultados que has tenido alejado de Jesús mientras Jesús murió, la pregunta sería: ¿cuál es tu estado? El hombre de la orilla les pregunta y les dice: ¿tenéis algo de comer? Jesús y el hombre de la orilla en esta tarde nos pregunta a nosotros y nos dice: ¿tienen ustedes algo que dar? ¿Tienes algo que darle a tu vecino? ¿Tienes algo de misericordia, de amor, de comprensión para dar? No. Dijeron aquellos: no tenemos ningún pez. ¿Tienes algo, algún abrazo para darle a tu prójimo? No. Lo que tenemos es odio, rencor y amarguras. Ok. ¿Tienes algo entonces, aunque sea algo de paz? No. Lo que tengo una gran incertidumbre de que me van a matar y que dicen que hoy hay cuarentena y que ya no podemos salir y que la situación está difícil y yo tengo miedo que algo me vaya a suceder a mí y a mi familia. ¿Tienes algo de paz o algo? ¿Tienes algún pez que has pescado durante toda la noche? No. Aunque sea, ¿tienes dinero? Si has pescado toda la noche, si has intentado una y otra vez, tienes aunque sea alguna casa adquirida, tienes alguna, aunque sea alguna posesión, tienes aunque sea algo material, tienes peces. Aquellos dijeron: no tenemos nada. Y la pregunta que Jesús le hace a aquellos discípulos es para que ellos vean la condición en la que ellos estaban. Y la pregunta que Jesús y el hombre de la orilla nos hace en esta tarde es para que usted y yo determinemos y veamos cuál es nuestra condición. Muchos llevamos toda una noche intentando pescar. Muchos llevamos 10 décadas desde que te fuiste de la iglesia. Llevas una década entera intentando amar a tu prójimo y vienes con más odio de lo que antes venías. Muchos de los que están acá se fueron e intentaron por sus propios medios, como lo estaba haciendo Pedro, Natanael, Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, intentando por sus propios medios hacer lo que ellos tenían que hacer. Y muchos, así como los discípulos, hemos intentado pescar nuestros propios peces. Hemos intentado amar y no hemos logrado amar. Hemos intentado perdonar y no hemos logrado perdonar. Hemos intentado dar y no hemos podido dar porque nuestra barca está vacía de peces. Y nuestra barca está vacía de peces porque nosotros por nuestros propios medios estamos intentando pescar. Pero el amor del hombre de la orilla es una pregunta para ti y para mí, para que tú y yo identifiquemos qué es lo que hemos logrado durante todos estos años. ¿Qué es lo que tú has logrado durante tantos años sirviéndole al Señor? ¿Qué es lo que tú has logrado durante tantos años haciendo o estando fuera de la iglesia? ¿Qué es lo que has logrado?
¿cuántos peces tienes? Y si tú ves a tu barca y te das cuenta que todo tu trabajo no ha generado ningún resultado, esta tarde tú le puedes decir al hombre de la orilla y decirle: no tengo ningún pez. Dice el Evangelio que Pedro estaba en este estado. Mire lo que le sucede a Pedro. Pedro estaba desnudo, sin ropa. Pedro estaba frustrado y Pedro estaba decepcionado. Qué pena ajena me da por Pedro, porque Pedro, ustedes recuerdan que justo antes de la muerte de Jesús, él fue el que prometió amor eterno a Jesús. El mismo que había prometido seguir a Jesús a pesar de todo, era el mismo que estaba ahorita desnudo, pescando peces que el mismo maestro no lo había mandado a pescar, y estaba con cero resultados, fracasado, sin dinero, frustrado y sin poder haberlo lograr. Y si probablemente tú y yo nos encontremos en esa misma situación de Pedro, el amor que tiene el hombre de la orilla no es para que Pedro se sintiera mal, sino que para que Pedro se diera cuenta de su condición nefasta, de su condición frustrada, y que se diera cuenta que mucho trabajo por sus propias manos no traerían resultados, que se diera cuenta que había intentado sin Jesús y sin Jesús a él le había ido mal, que había intentado sin el Señor, porque dice su palabra: separados de mí nada podéis hacer. Y este episodio de Pedro me recuerda en muchos periodos en los que yo intenté pescar, intenté hacer y no logré nada. Intenté perdonar y no pude. Intenté olvidar y no pude. Intenté por mis propios medios y no se me dio. Y el estado de Pedro, pues simplemente es una radiografía de muchos que sin Jesús están intentando vivir una vida feliz y plena. El resultado de estos discípulos es el diagnóstico de muchos como usted y como yo, que hemos intentado vivir sin el hombre de la orilla. Y el resultado de este hombre solamente es una radiografía de lo que tú y yo hemos vivido durante momentos y etapas de nuestra vida, en que hemos intentado una y otra vez, que hemos intentado salir adelante y agarramos para atrás, que hemos intentado salir de los problemas y en vez de salir de los problemas más nos emproblemamos, que hemos intentado unificar nuestra familia y por más que intentamos más se desune, que hemos intentado hacer de nuestra manera, hacerlo por nuestros propios medios como lo estaba haciendo Pedro, y cuando llega el hombre de la orilla le pregunta: ¿tenéis algo de comer? Esta tarde Jesús nos pregunta: ¿has logrado unificar tu familia? ¿Has logrado vencer? ¿Has logrado la universidad que has querido? ¿Has logrado lograr los resultados que has querido? Y aquellos que estaban pescando ven su realidad y le dicen: no hemos logrado, no hemos podido. Esta tarde lo que el Señor quiere es que tú diagnostiques y veas tu barca y te des cuenta que sin Jesús, que sin el Señor, nada somos. Tú y yo nada podremos pescar sin Él. Y lo que nos enseñan estos es que sin Jesús ya no podían ni alimentarse ellos mismos, porque tenían que ir a pescar y todavía estaban frustrados y no podían ni pescar ya.
Y esto es lo que estaban intentando, era sobrevivir. Muchos de los que estamos acá estamos intentando sobrevivir cuando el Señor no nos ha mandado a sobrevivir. Cuando el Señor nos ha mandado a vivir, a ser luz en medio de las tinieblas. Cuando el Señor los había encomendado para que no anduvieran mendigando y pescando, intentando por sus propios medios. Cuando el Señor los había mandado a ser sal, a ser luz en medio de las tinieblas, a sanar, a dar y no andar de pobres y de mendigos. Y Jesús los encuentra desnudos, sin peces, frustrados y decepcionados. Tal como probablemente tú y yo hemos estado o estemos en esta hora, intentando por nuestros propios medios salir adelante, intentando por nuestros propios medios unificar, hay muchos padres que están intentando con sus colegios, con su dinero, intentar educar a sus hijos. Y el hombre de la orilla, desde la orilla te pregunta: ¿tienes algo de comer? ¿Has podido educar a tus hijos con tus maneras de educar hijos? Y el hombre de la orilla le pregunta a aquellos: ¿has podido serle fiel a tu mujer? ¿Has podido amar y respetar a tu esposa? Y aquellos discípulos, su respuesta fue: no, no hemos podido pescar. Y la respuesta honesta y sincera de aquellos que llevan años intentando hacerlo sin Jesús, esta tarde debe ser: no he podido unificar mi familia, no he podido criar a mis hijos, estoy más desnudo, frustrado y decepcionado. Pero en esta tarde quiero escuchar las instrucciones que aquel hombre de la orilla tiene para mi vida. Quiero hacer lo que los discípulos que hicieron escuchando a aquel desconocido que llegó al mar de Tiberías en misericordia por ellos. Y vienen entonces las indicaciones. ¡Ey! Tiren la red a la derecha, y si la tiran tendrán peces. Y vienen las indicaciones ilógicas de un hombre desconocido. ¡Ey! Empieza respetando a tu vecino que tanto odias. Parece ilógico. ¡Ey! Empieza saludando cuando llegas al trabajo y que te sientes inflado, que la gente te tiene que saludar. ¡Ey! Si quieres pescar, empieza tus días hablando con el creador de los cielos, que hizo los cielos y la tierra, y todos deben de honrarle y respetarle. Y empieza un listado de indicaciones del hombre de la orilla para aquellos hombres que quieren pescar. ¡Ey! Toma el teléfono, ve a la casa de aquel que ofendiste y no estés esperando que te pidan perdón. Ve tú y dile: perdóname, yo fui el que te ofendí. Con esas indicaciones. ¡Ey! No es revisando el WhatsApp de tu marido o de tu esposa. No es controlando. No son con tus medios que vas a lograr un hombre o una mujer infiel. No es controlando, sino que es respetando y amando al Señor de los señores. Y es Él el que te va a dar un marido fiel y un marido respetuoso. Y es Él el que te va a dar los peces y los resultados que tanto quieres. Pero aquellos estaban intentando con su pesca lograr los peces. ¡Ey! No es trabajando 16 horas de 24 que vas a lograr tener peces. Indicación ilógica. Estaban de madrugada, ya habían tirado las redes una y otra vez, y les dice: vuelvan a tirar.
Hey, no es afanándote y turbándote que vas a lograr la casa o la universidad de tus sueños. Deja de hacer todo lo que estás haciendo y empieza a hacer todas las instrucciones que aquel hombre de la orilla te da en esta tarde. Deja de hacer tu pesca. Date cuenta que han pasado años, que han pasado meses, que han pasado décadas y hasta la fecha estás con 0 peces. Date cuenta que tu condición y tu estado, con todo el trabajo que has hecho, ya fuera momento para que tú tuvieras varios peces, pero no has podido. Y no has podido porque lo estás haciendo por tus medios. No has podido porque has adoptado una religión. No has podido porque crees que viniendo a la iglesia es que te vas a salvar. No has podido porque dando crees que lo vas a hacer o por obras. No has podido porque no lo estás haciendo a la manera del hombre de la orilla. Y la manera del hombre de la orilla es: ama a tu Dios primero y a tu prójimo sobre a ti mismo. Y eso es ilógico. Y eso es al contrario de lo que tú y yo hacemos. Pero aquellos, sin titubear, le hicieron caso al hombre de la orilla. Le hacen caso, desaprenden todo lo que han hecho. Y ese es tu proceso y el mío. Desaprender todas nuestras mañas. Dejar de robar. Donde robas, la instrucción del hombre de la orilla es: deja de robar. Y empiezan aquellos a hacer las indicaciones del hombre de la orilla. Y cuando empiezan a hacer las indicaciones de aquel hombre de la orilla, cuando están aquellos jalando la red, cuando están ellos logrando asimilar lo que estaba pasando, porque era de madrugada, ya habían tirado bastantes veces la red, varios intentos, y empiezan a intentar jalar y no la pueden sacar. Y se empiezan a dar cuenta de que hay muchos peces. Y cuando empieza a suceder eso, es hasta entonces, que el discípulo amado Juan le pega un codazo a Pedro y le dice: ¿ya viste quién está allá? ¿Ya viste quién es? Pedro. Y Pedro desnudo, imagínense qué pena. Imagínense que Jesús, el hombre de la orilla, encuentra a Pedro desnudo. Y Pedro dice que se ciñó la ropa, se pone la ropa y como Pedro era pescador, se haber tirado como un salmón para adentro, para que Jesús no lo viera desnudo. Y Pedro se tira y le sale nadando a la orilla a Jesús, y aquellos empiezan a jalar la pesca. Y es así como encontró el hombre de la orilla a esos discípulos. Es así como nos encontró a ti y a mí, desnudos, decepcionados, fracasados, sin peces, sin logros, cansados y agotados de toda una noche de trabajo y sin resultados. Pero cuando aquellos obedecen las instrucciones del hombre de la orilla, hasta entonces se dan cuenta de que era Jesús el que les estaba dando las indicaciones. Es hasta que tú obedezcas y dejes de hacer lo que siempre has hecho. Es hasta que tú y yo dejemos de hacer lo que por 30 años. ¿Cuántos años tienes? 50, 40, 45. 45 años de hacerlo a tu manera. Hoy es el día que tú tomes la decisión de hacerle caso a las instrucciones del hombre de la orilla. Y solo por creerle a ese hombre de la orilla, justo cuando lo hagas,
no vas a creer lo que va a suceder en tu vida. El amor que nunca lograste alcanzar de tu esposa, el amor y el respeto de tus hijos que nunca lo lograste, vas a empezar a intentarlo jalar y vas a empezar a tocar la red y vas a decir: no puedo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo que está sucediendo es que vas a experimentar la pesca milagrosa en tu vida. Vas a empezar a experimentar el amor, el respeto y el odio. Del odio vas a pasar a la alegría, y de la amargura vas a empezar a pasar al amor. ¿Y por qué? Porque le hiciste caso a las instrucciones del hombre de la orilla. Y cuando empieces y dejes de hacer lo que tanto has hecho, llevamos años criticando, juzgando a nuestros vecinos, juzgando a nuestros compañeros de trabajo, ¿o no? Pero el hombre de la orilla te dice: deja de juzgar la pajita del ojo ajeno y mejor empiézate a ver la gran bigota de tu ojo. Instrucciones y lógicas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a hacerlo a nuestra manera. Pero cuando tú haces esas instrucciones, lo que empieza a suceder en tu vida es que empiezas a jalar una red cargada de muchos peces. ¿Cuántos en esta tarde quieren muchos peces en su barca y en su vida? Si tú quieres muchos resultados, si tú quieres mucho amor en tu familia, ¿cuántos quieren unidad y amor en sus familias? Si tú quieres muchos peces de amor, que tú salgas y llegues y que tu esposa, en vez de esperarte, como dice mi papá, en vez de esperarte con un cacerolazo, salga un gran pez de amor y sean besos y se te aviente y tú digas: ¿qué le está pasando a esta vieja? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está pasando es que le hiciste caso a las instrucciones del hombre de la orilla, y lo que está pasando es que están habiendo muchos buenos peces ahora en tu barca. Y cuando empieces a experimentar el respeto de tus hijos, aquellos hijos que no te respetaban, aquellos hijos que te reclamaban, y tú llegues, y recuerdo que yo pequeño salía a recibir a mi papá y le poníamos las sandalias. Y cuando empiezas a experimentar de que tú sales a recibir a tu papá, en vez de decir: ese viejo no me pagó el estudio, ese viejo no hizo esto conmigo, y tú en vez que esa persona reciba reclamos contigo, llegue a abrazarte, a darte un cariño y a darte lo que nunca habías recibido, entonces te darás cuenta que el hombre de la orilla era Jesús, que había llegado a Tiberías, que había llegado a tu vida para darte misericordia, para que tu vida cambiara, para que tu universo cambiara y para que pensaras a experimentar la pesca milagrosa con Jesús, el hombre de la orilla. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Entonces aquellos, al darse cuenta de que era Jesús, salieron nadando y lo encontraron en la playa. Lo encuentran en la playa y no te cuento más porque eso será para otra versión. Pero Jesús les hizo un desayuno a sus discípulos. Y cuando se dan cuenta de que era el Señor, hay una indicación antes de la pregunta que era la siguiente: hijitos. Y vamos a repetir todos esta palabra: hijitos. Vamos a decir: hijitos. Y cuando el hombre de la orilla les dice a aquellos: hijitos, ya no me da la voz, ¿tenés algo de comer? Quiero que entiendas lo siguiente: Jesús había muerto. Pedro le había prometido de que cuando él muriera, él no lo iba a dejar y que lo iba a amar por siempre. Esas promesas de amor eterno que los seres humanos hacen.
promesas y sin cumplir. ¿No te parece, no te sentís identificado? Se suponía que los discípulos, en vez de estar pescando peces, tendrían que estar haciendo la obra del Señor. Y se supondría que Jesús tendría que llegar con un leño a decirle: hey, ¿qué andan haciendo ahí pues? ¿Por qué no están haciendo lo que yo les mandé a hacer? Como un padre regañón. Hey, ¿y por qué? ¿Y por qué están pescando y a eso los dejé? Pero cuando el hombre de la orilla llega a Tiberías, les dice: hijitos, a pesar de que no estaban haciendo lo que el Señor les había encomendado, a pesar de que estaban frustrados, desnudos, sin billete, acabados y cansados, a pesar de que lo habían intentado y a pesar de que estaban ellos creyendo que iban a poder pescar bajo sus propios medios, el hombre de la orilla les dice: hijitos, a pesar de que tú hayas intentado por años, por 20, por 10 años, tus maneras de lograr tus resultados y tus pescas, el hombre de la orilla esta tarde te dice también a ti: hijito, a pesar de que tú hayas intentado por tus medios de pescar, a pesar de que tú te hayas ido de la iglesia y hoy regreses, el mismo hombre de la orilla te vuelve a decir: hijito. A pesar de que tú hayas intentado por tus propios medios tener resultados toda la noche, ese mismo hombre de la orilla le dijo a esos discípulos: hijitos, nunca dejaron de ser los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Primera de Juan capítulo 3. Ni los que han tenido resultados, ni los que han dejado de tener resultados han dejado de ser hijos. En ningún momento tus resultados no definen si eres hijo o no. Los resultados de los discípulos no definían si eran hijos de Dios o no. Probablemente tú lleves muchos años trabajando, haciendo las cosas por tus medios, intentando unir tu familia, intentando unir tus hijos, intentando unir y hacer las cosas por tus medios. Y en todo tu proceso, desde que te fuiste, nunca dejaste de ser hijo de Dios. Y esta tarde, el hombre de la orilla te dice: hijitos. Y esta tarde, el hombre de la orilla te llama a ti hijo de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Y esta tarde, el hombre de la orilla no viene a regañarte, no viene a sacarte los trapos al sol, no viene a decirte y a mofarse de que sin él no has podido hacer nada. Aquel hombre de la orilla lo que tiene preparado para aquellos discípulos que creen en ese hombre de la orilla es un desayuno a la orilla de la playa con el hombre de la orilla. Lo que tiene preparado son unos peces en unas brasas, esperando con una pesca milagrosa de 153 peces para tu barca y para tu vida. Aquel hombre de la orilla no define tu estado por tus resultados. Aquel hombre de la orilla no le importa si estás desnudo, frustrado, fracasado y decepcionado como estaban estos 7 discípulos. Aquel hombre de la orilla ama a esos discípulos y se les aparece por tercera vez a sus discípulos. Porque los ama, porque dio su vida por ellos, porque ellos son los que van a hacer encomendar y van a llevar el evangelio. Y es por eso que el hombre de la orilla llega donde ellos y les dice: hijitos. Y es por eso que en esta tarde aquel hombre de la orilla te dice: hijito, ¿tienes algo de comer? Y aquellos hijitos
Y aquellos hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios en esta tarde? Con corazón sencillo y humilde, solo mira tu barca y dile al Señor: mucho trabajo y cero resultados. Toda una noche pescando, todo un tiempo intentando por mis medios y no he podido perdonar. Y aquel hombre de la orilla lo que quiere es que aquellos que están intentando por sus propios medios reconozcan que sus barcas están vacías, reconozcan que no pueden hacer nada separado de su maestro, que no pueden lograr ningún resultado, que a mucho trabajo, 0 peces, que a muchos intentos, 0 peces, que a muchas noches y desvelos de trabajo, 0 resultados. Y cuando aquellos hombres entienden de que no es el trabajo, que no son los esfuerzos humanos, que no son nuestros métodos y no son nuestras maneras, cuando aquellos entienden y creen a las instrucciones del hombre de la orilla, aquellos hombres empiezan a reconocer que es Jesús que ha llegado a su lago de Tiberías, que es Jesús que ha llegado a darles un milagro y que es Jesús que ha llegado en amor por sus hijos amados. Esta tarde aquellos hombres entendieron que el hombre de la orilla no llegó a condenarlos. Entendieron que aquel hombre de la orilla llegó a ayudarlos a poder pescar. Aquellos hombres entendieron de que ellos habían intentado, llevaban toda una noche y no lo habían logrado. Y aquella sencillez y aquel diagnóstico real de 0 peces les permitió a aquellos hombres darse cuenta de que no habían podido por sus medios. Quiera Dios que esa misma sencillez de aquellos discípulos expertos en la pesca sea la misma sencillez que tú y yo apliquemos en esta tarde. Que nos demos cuenta, que aceptemos que ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo y han sido 0 peces, que han sido muchas noches de desvelos y aún nuestras barcas están vacías, sin peces, que hemos intentado una y otra vez corregir a nuestros hijos y aún no los hemos podido corregir. Aquellos discípulos entendieron cuando empezaron a ver los milagros que era Jesús el que les estaba dando aquellas indicaciones. Justo después de que tú creas al hombre a las indicaciones de las orillas, vas a darte cuenta de que no fue la persona que te invitó, que no fue la iglesia que te invitó, sino que fue el hombre de la orilla que llegó a tu lago de Tiberías para ayudarte a pescar, para que pudieras vivir y no sobrevivir, para que pudieras disfrutar a tus hijos, para que pudieras darte cuenta de que aquel hombre de la orilla tiene muchos peces en todos los lagos de Tiberías. Y aquellos hombres, al darse cuenta y al obedecer las instrucciones del hombre de la orilla, entonces se codearon unos a otros y le dijeron: es Jesús, es nuestro Señor, aquel que nos ama, aquel que murió por nosotros. Quiera Dios que tú en esta hora reconozcas tu estado, veas tu barca y reconozcas que sin Jesús nada podemos hacer. Quiera Dios que tú y yo reconozcamos y podamos experimentar lo que esos discípulos experimentaron, que sin Él no hay pesca, hay mucho trabajo y 0 resultados, y que sin Jesús, que sin aquel hombre de la orilla, nuestros trabajos son vanos y son esfuerzos sin resultados. Pero haciéndole caso al hombre de la orilla,
hay muchos peces, hay mucha abundancia, hay mucha paz, hay muchos resultados, hay mucho cariño, hay mucho respeto y sobre todo hay una vida eterna allá en los cielos esperando para los hijitos amados